Ahí va. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Nada fue un error. En esta oportunidad estamos súper emocionadas porque vamos a estrenar un nuevo segmento. En este caso vamos a estar compartiendo reflexiones de distintos libros y hoy vamos a hablar de Los Cuatro Acuerdos, un libro de crecimiento personal que nos lleva a muchísimas cosas, a reflexionar acerca de nuestra crianza, de cómo nos comportamos en el día a día y bueno, muchísimas cosas que vamos a estar compartiendo acá. Eh, es un libro de Miguel Ruiz, el cual yo leí hace muchísimo tiempo y Oriana también, y nos pusimos de acuerdo para compartir, ya que podemos sacar muchísimas cosas positivas. Así que comenzamos. Sí, bueno, bienvenidos nuevamente. Igual, como ya habíamos mencionado anteriormente, queremos generar una mayor cantidad de contenido dentro de nuestra plataforma de Nada fue un error. Y bueno, decidimos comenzar con este libro de los cuatro acuerdos porque creemos que, bueno, que reviste de una gran importancia cultural, ¿no? Sobre todo porque nos invita a reflexionar sobre cómo podemos llevar una vida más plena y más consciente. Antes de comenzar, yo busqué algunos datos curiosos sobre el libro que me encantaría compartir con ustedes. Bueno, en principio, este ha sido un libro que es un éxito de ventas. Desde su lanzamiento en el año 1997 hasta la fecha de hoy, ha vendido más de 10 millones de ejemplares, que eso en el mundo literario es realmente grandísimo. Bueno, está inspirado en la sabiduría tolteca, que es un pueblo prehispánico que estaba ubicado en Mesoamérica, en el norte del altiplano de lo que hoy conocemos como México. Eh, y tiene dos secuelas. El libro tiene dos escritos más, uno que es el quinto acuerdo y la otra que se llama La voz del conocimiento, que a lo mejor más adelante vamos a discutir acá y vamos a reflexionar acá. Y lo que a mí más me dejó así como impactada es que a pesar de que quien escribe el libro, que es Miguel Ruiz, es mexicano, el libro originalmente fue publicado en inglés y luego fue traducido al español y hasta la fecha, bueno, como ya dije, ha vendido más de 10 millones de copias y ha sido traducido a más de 40 idiomas. Así que tiene un impacto, este libro ha tenido un impacto en la cultura, ¿no? Ha sido muy bien recibido y esa recepción, yo creo que, bueno, tiene que ver mucho con todo este tema de cómo podemos vivir una vida más plena, más sencilla, más liviana. Entonces, bueno, importante hablar un poquito de la dinámica que vamos a tener acá. No es que vamos a hacer un resumen del libro, o sea, sí vamos a hablar del libro, pero queremos más darle ese toque reflexivo de cómo cada uno de los acuerdos puede ser llevado a cabo, cómo lo hemos reflexionado en nuestras vidas. Entonces, nada, vamos a comenzar. La primera parte del libro que habla de la domesticación, Ujú. a mí me llevó a reflexionar mucho porque realmente, ¿qué hacemos los padres? Tenemos una gran responsabilidad en función de compartir nuestros valores y nuestras formas. Entonces, así como complejo cuando un papá no trabaja en sí mismo, cuando un papá simplemente repite patrones inconscientes y lleva a su hijo a vivir tantas cosas así como él la vivió. A mí esa parte fue como la que me hizo más clic y la que me hizo reflexionar muchísimo, ya que como he compartido anteriormente, mi punto de quiebre fue en el momento que fui madre. Entonces, yo siempre estoy como alerta
porque sé que en la medida en que yo puedo mejorar y crecer personalmente, eso va a tener consecuencias muy positivas en mi hijo. Entonces, cuando él dice que nosotros somos domesticados y que todos esos patrones, todas esas cosas que traemos vienen de nuestros primeros cuidadores, es algo que creo que sobre todo los padres tenemos que estar muy alertas, Ujú. porque sería muy bonito cortar como con todos esos patrones tóxicos y comenzar a hacer lo mejor posible para definitivamente brindar una educación en equilibrio a nuestros hijos. Sí, bueno, a mí cuando lo leí, la formación de socióloga que hay en mí fue como saltó, porque bueno, en sociología vemos muchas teorías sociales y la mayoría de todas esas teorías sociales coinciden Ujú. en el hecho de que, bueno, nacemos en un mundo preestablecido que, que, que está configurado, que tiene sus propios esquemas y que heredamos esos esquemas. O sea, son introyectados en nosotros a través del proceso de socialización. Y bueno, y como individuos estamos ahí inmersos en esa sociedad, desde pequeños recibimos todos estos estímulos, bien sea de nuestras familias o de nuestro entorno cercano, de la escuela. Todos estos estímulos vienen a configurar un individuo, ¿no? Entonces, bueno, ahí cuando hablaban eso de que estamos inmersos dentro de ese sueño colectivo y que ese sueño colectivo está enmarcado en una serie de códigos sociales y culturales en las que los vamos adoptando, ¿no? Y yo creo que cuando viene esa primera gran revelación, que es, por ejemplo, la adolescencia, cuando tratamos de empezar a generar nuestra primera diferenciación del entorno, que es cuando también nos hacemos un poquito más rebeldes, empezamos a cuestionar la realidad, por qué las cosas tienen que ser así. Ya después con la adultez más temprana empezamos a generar también como una especie de conciliación con ese mundo, entendemos por qué, el porqué de algunas cosas o tratamos de transformar otras. eh, y así como, por ejemplo, estos momentos de revelación como el que tú tuviste, de que para ti la maternidad te cambió por completo y te diste cuenta de que habían cosas que estaban dentro de ti y que ya no funcionaban. Y yo creo que a todos de alguna manera nos pasa, independientemente de cuál hecho detone en ese cuestionamiento. Y no solamente, o sea, y a mí me pasó ya después de adulta, que llegó un momento en que ya dejé de cuestionar tanto hacia afuera y empecé a cuestionar más lo que había adentro. Y yo creo que en ese sentido, este libro de los cuatro acuerdos nos lleva a ese proceso en el que ya está, la sociedad está allí, es esa cosa, son esos referentes, son estos aspectos específicos y que se salen de nuestro control. Y como se salen de nuestro control y la vida y las cosas no van a ser siempre lo que uno quiere o lo que uno espera, hay que llegar a los cuatro acuerdos, pero esos son unos cuatro acuerdos de uno, ¿sabes? Son cuatro acuerdos Pero individuales. sí, pero llegar ahí tiene que haber un punto de quiebre en tu vida. O sea, Claro. porque tú ves muchísimas personas que quizás eh, empiezan quizás algún punto reflexivo en su vida por algo que les pasa y bueno, continúan con los mismos patrones quizás tóxicos, los mismos Mm, patrones autodestructivos, ujú, mejor dicho. Pero en el momento en que uno hay un punto de quiebre real por algo que te está pasando, y puede ser, no sé, en el momento que leíste un libro y algo te hizo clic y pusiste o activaste todo tu ser. No estamos ujú, hablando nada más de la parte intelectual, sino que activaste tu sexto sentido, activaste tus emociones y dijiste, wow, pero ¿qué vida he tenido yo hasta este momento? O sea, ujú. yo debería cambiar esto y empieza ese proceso de cuestionamiento.
es así como tú dices, es integrar esos acuerdos y eso tiene que ser algo netamente personal. No es que Ujú, yo, Bianca, voy y veo a una amiga querida ujú, y le ujú, digo, mira, lee este libro o según la situación que estás pasando, pudieses hacer tal cosa, porque ujú, no tengo el poder de influencia. ujú. Solamente uno, cuando está en ese momento, digamos, de crisis o de revelación, es cuando comienza ese proceso de cambio. Sí, yo coincido contigo. Des- existe un momento en el que vivimos una crisis, vivimos algo que es un parteaguas y generan un antes y un después, y obviamente es algo que pasa por nuestro mundo emocional. Uno no genera una crisis racional. O sea, no es No, como que un día me levanté iluminada y racionalmente dije, no, esto lo tengo que cambiar. No, no, no. Hay algo que te estremece, que te mueve las emociones, que, que de algún modo te afecta tanto, te conmociona tanto, eh, que desde ese dolor o desde ese acontecimiento que, que te estremece, es que viene entonces ya después un proceso de pensar, de reflexionar, de asimilar y ver qué puedes hacer para sanarte, para construir una nueva versión de ti o una mejor versión de ti. Este, es así, en nuestro mundo emocional, eh, si bien creo que no es que nos mueve o nos guía, no, creo que es eso, no es tanto como que nos condiciona no, lo que quiero decir no es eso, lo que quiero decir es no nos no es que nos determina. gobierne el mundo emocional, pero el mundo emocional sí genera en nosotros eh, procesos que nos redirigen, que nos reorientan y que nos conducen a tomar decisiones en pro de construir algo que evite a lo mejor volver a vivir lo mismo o, o asimilarlo de la misma manera, porque a veces hay cuestiones obviamente de la vida que no podemos controlar. Y yo creo que sí, que Sí, allí cuando uno lee este libro, hace sentido, hace y, sentido. sí, y creo que ahí es donde está el gran reto, porque cuando llegue ese momento de quiebre, Mm, es donde tú comienzas a cambiar muchos patrones, muchas cosas en ti, ujú, y es doloroso dejar de ser, dejar de creer, dejar de idealizar mm, cosas para convertirte en la nueva versión que realmente eres. O ujú, sea, respetar tus emociones, autovalidarte, no dejarte a un lado, no actuar de determinada manera para que otras personas te acepten, sino mm, más bien es comenzar a ir contra la corriente, porque cuando suceden estos cambios en nosotros, el entorno se ve afectado. Y es una lucha en la que tienes dentro en cortar todos esos patrones y también la que se genera afuera. sí, sí. Y bueno, yo creo que, em, o sea, a mí, por ejemplo, me pareció que cuando uno empieza a tratar de ya a generar este proceso de conciliación con la vida, con el mundo, eh, llegar a este tema de hacer unos acuerdos con uno mismo, porque es que eh, se llega a un punto en el que uno dice, o sea, no, el mundo es lo que es, ¿sabes? Y uno tiene no es, y esto no quiere decir que uno tiene que derrotarse y rendirse ante injusticias, ante cosas que evidentemente están mal, pero ya después uno se da cuenta de que el proceso es interior. Y como el proceso es interior, hay que apostar a estos acuerdos que uno hace.
¿no? Para poder vivir una vida, porque imagínate vivir esa vida, a menos que decidas vivir en la política y lanzarte a eso, que al menos no es nuestro caso no es venir a transformar el mundo desde lo político o desde el poder, sino a ver cómo podemos transformarnos nosotros mismos y ser una Y que mejor eso versión de impacte. nosotros y lograr impacto desde nuestras cualidades, desde nuestro autoconocimiento. Entonces, tratar de aplicar estos acuerdos me parece maravilloso y no sé si ya podemos empezar a hablar del primer acuerdo, El, ¿sí? el, el acuerdo El primer máximo. acuerdo dice, Ujú. sé impecable con tus palabras. Acá la reflexión más profunda que yo puedo hacer es que al ser impecable con nuestras palabras, muchas veces nosotros vemos todo hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior, porque nos Ujú, cuesta mucho mirar hacia adentro. ujú, Y el punto de partida tiene que estar en cómo nos tratamos a nosotros mismos, porque eso es lo que va a reflejar cómo vamos a tratar a los demás. ujú, O qué tanto vamos a permitir que los otros nos irrespeten. ujú, Supongamos que yo soy una mujer que tiene la autoestima por el suelo, que me digo un montón de cosas desagradables constantemente. ujú, Eso es lo que yo voy a permitir de los demás. Eso es ujú, lo que yo voy a aceptar de mi entorno, porque es lo conocido para mí. En cambio, si yo establezco acuerdos donde me amo, donde me cuido, donde me respeto, donde me valido y sobre todo donde tengo armonía conmigo misma pese a todos mis defectos, yo lo que voy a hacer es atraer exactamente eso. Voy a atraer personas que también me respeten y las que no, simplemente las voy a desechar, me voy a ir de allí. Entonces, ujú, no se trata simplemente con, lo que uno le dice a otro, ujú, sino parte de cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos para que luego, lo que tú decías anteriormente, eso se refleje afuera. ujú. Sí, yo también entendí allí como dos aspectos. El primero es del diálogo interno, de, de cómo, eh, de cómo nos hablamos a nosotros mismos, eh, de cuál es esa narrativa que podemos generar eh, en torno a nuestras capacidades, en torno a nuestras limitaciones, porque también es eso, es apostar al autoconocimiento y no a la idealización de sí mismo, ¿no? Porque eso es también caer en algo que tampoco va a aportar en nada. Y el otro es también aprender a comunicarnos de manera asertiva, ver cómo podemos, sin llegar a ser pusilánimes, es decir, sin llegar a decir sí a todo, sin llegar a validar todo lo que el exterior quiera decir o imponer. Aprender, por ejemplo, una de las cosas es, por ejemplo, aprender a decir que no desde el amor o aprender a poner límites con otros sin necesidad de generar malestar en los demás, ¿sabes? Yo creo que eso también habla mucho y para poder comunicarse con el exterior de una manera impecable, eh, bueno, definitivamente hay que aprender a generar narrativas que sean empáticas con uno y que sean empáticas con el otro. Eh, yo creo que a mí me costó muchas veces, muchas veces ni siquiera fue que no fui impecable con mis palabras, sino que yo me ahorraba mis palabras. Y muchas veces no quise decir lo que realmente quería decir y cedía ante situaciones porque también mi diálogo interno me decía, bueno, ¿cómo le voy a decir esto a esta persona? ¿Cómo le voy a hacer sentir mal? O cómo... Y ya cada vez, en el momento en el que ya cada vez me conozco más y tomo mayor valentía,
he aprendido a comunicar a veces situaciones difíciles, porque es que las situaciones difíciles van a existir, situaciones incómodas van a existir, pero como yo, y ahí es donde está el reto, cómo podemos decir a los demás situaciones que no nos gustan o situaciones en las que debemos poner un límite, como ya lo he dicho. Bueno, cómo comunicarlo bien, cómo comunicarlo de una manera en el que no seas reactivo, en el que no seas agresivo, en el que no generes un mayor daño del que ya podría estar generándose. Entonces, nada, hay que apostar al autoconocimiento y, y a la comunicación asertiva. Y que además, cuando hablamos del primer acuerdo, es romper un sistema de creencias, es romper con muchas cosas que tú vienes ya de años y años y años manteniendo, sosteniendo en tu vida. Ujú, Entonces, es como renacer, ¿no? Porque al comenzar todo este sistema nuevo, y como dices tú, al comenzar a comunicarte de manera asertiva, de validar tus emociones, de poner límites, yo creo que los límites no, nos ayudan a nosotros y ayudan también al otro, ujú, porque comenzamos a transformarnos. Yo siempre he dicho que en la medida en que uno pueda transformarse, ayuda a los demás. Eso siempre va a ser, y sobre todo a los familiares, a los ujú, hijos, a las nuevas generaciones. Entonces, es como romper ese sistema de creencias, validándote, comenzando por ti, comenzando esas partes incómodas, como decías tú. Había momentos en que te quedabas callada, y a quién no le ha pasado. Muchas ujú, veces, no sé, en un trabajo con un familiar, uno dice así como que, ay, no, yo mejor me quedo callada para evitar. ujú, Y lo que estás haciendo es acumulando un montón de sentimientos, de sensaciones que finalmente son autodestructivas. ujú, Entonces, el poder ser tú, el poder comenzar a liberarte de esas cadenas autoimpuestas, porque no son los demás que te dicen cállate la boca y no digas nada, es uno ujú, mismo que lo hace. Es ujú. como una liberación demasiado importante. Sí, y que bueno, es a lo mejor cuando uno lee el libro y uno dice, ah, bueno, pero sé impecable con tus palabras. Yo creo que es más fácil a lo mejor decirlo que ejecutarlo, que llevarlo a cabo, porque claro, hay relaciones y hay circunstancias que de por sí ya están recubiertas de mucha emocionalidad o de muchas cosas eh, que bueno, que nos cuesta. A lo mejor a veces, por poner ejemplos reales, ¿no? A veces yo veo conductas, por poner algo de mi mamá, ¿no? Y entonces a veces le quiero decir, pero ¿por qué dices eso? ¿Sabes? Como empezar a cuestionarla así. Y me he dado cuenta de que tengo un mejor efecto cuando realmente pienso y le digo, ¿no crees que a lo mejor diciendo las cosas de tal manera o diciendo o viendo, viendo esta perspectiva, a lo mejor no te das cuenta de que estás cayendo en un error? Porque eh, yo creo que también en nuestras relaciones en líneas generales, sobre todo cuando en esas relaciones hay confianza, o sea, a nuestra familia no le hablamos igual como le hablamos a un amigo o como le hablamos a un compañero de trabajo, ¿no? A veces uno con la familia pierde formas. Decirle, no, es que tú eres así, o lo que, o sea, y además cargado de una serie de prejuicios que a veces ni siquiera te ayudan a construir una buena relación con tu familia. Hay mucha gente que yo conozco que dice, no, yo la verdad es que con mi familia no puedo.
o yo con mi familia me rendí porque es que ellos son no sé qué, y a veces no nos ponemos nosotros en ese lugar reflexivo de decir, pero yo soy esa persona comprensiva o yo soy esa persona que está generando un foco de cambio en la manera en la que nos relacionamos como familia, por ejemplo. Probablemente no. Probablemente también somos parte del problema y, y sencillamente decidimos señalar y culpar a otros de la situación en lugar de tomar responsabilidad y tratar de hacer algo. Obviamente hay veces en que hay situaciones que no son salvables, pero hay otras que sí. Hay otras en las que a lo mejor es nuestro prejuicio y nuestro dolor y nuestro resentimiento hablando por nosotros. Entonces, también Sí, a veces yo creo que esto de ser impecables con nuestras palabras también es tratar de entender qué emocionalidad a veces viene acompañado en la manera en la que nos expresamos, ¿no? Este, creo que a ahí veces nos desbordamos. sí, y que esas emociones cuando se transmiten de manera impulsiva, lanza decretos. Mm, Por ejemplo, es que a mí siempre me da gripe cuando llueve, mm, o a ti siempre te persiguen este tipo de situaciones, ujú, bien sea para uno mismo o para terceros. Y yo ujú, creo que en esta parte particularmente yo soy sumamente cuidadosa. Yo no acepto decretos de otras personas. En estos días una amiga me dijo, es que a ti te persigue tal cosa. Y yo no, yo soy una mujer de luz, no acepto tu decreto. Y se lo dije, claro, porque hay una confianza y ella ujú, se quedó así como, es verdad, tienes toda ujú, la razón. ujú, ujú, Porque nuestro sistema de creencias hace que nosotros digamos esas cosas sin pensarlo. Es ujú, ir en automático. Entonces, hay que estar muy alerta de, así como lo dice el libro, de ser impecable con nuestras palabras, porque esas son cosas que si las aceptamos nos pueden destruir. Y ujú, otro ejemplo está, por ejemplo, cuando a veces uno va a un médico y como en toda profesión, nadie tiene la verdad absoluta. Comienzas un proceso de investigación de acuerdo a un montón de cosas y vas, digamos, lanzando diagnósticos. Y hay médicos que lanzan cosas así a la primera y si tú te lo tomas en serio, probablemente no lo tenías y lo comienzas a reflejar en tu vida y en tu cuerpo. Entonces yo ujú, creo que debemos trabajar muchísimo nuestra seguridad, lo que pensamos de la vida, lo que queremos, o sea, ujú, ver la vida, no digamos así como todo color rosa, ¿no? Porque sabemos que hay distintas situaciones que tenemos que vivir, pero sí ser impecable en el momento en que comenzamos a, este, tener esos pensamientos intrusivos y reflejarlo a otras personas como a nosotros mismos. Y ujú, desde cosas tan sencillas así como, ay, es que cuando empieza el invierno ya yo me enfermo. Eso crea, o sea, un montón de cosas en ti que se pueden ujú, reflejar finalmente porque está ujú, dentro de tu sistema de creencias. O lanzarle decretos terribles a otras personas porque simplemente tú tienes ese sistema de creencias. Entonces esto ujú, lo que hace es mover en ti una serie de cosas constantemente y hay que estar muy alerta, demasiado alerta como para validar cuáles son las palabras que te estás diciendo tú internamente y cuáles son las que estás lanzando al exterior. ujú. Sí, yo una de las cosas en las que he tratado de ser más cuidadosa y vigilante es de los yo siempre o los yo nunca. No, o sea, dije no, ni los yo siempre ni los yo nunca. Y lo mismo con otras Claro. personas, no, tú siempre, no, tú nunca. Es como que no. ¿Por qué? Porque hay que tener tanto cuidado en eso, porque imagínate, condenar a una persona o sentenciar unas actitudes.
No, es que tú siempre has sido cascarrabia, mm, o tú siempre eres amargada, ¿sabes? Es como que, o yo nunca he sido feliz. Ah, ¿Qué no, 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 daño no. tan grande le haces a la otra persona y así como te haces a ti mismo? Entonces, o sea, de verdad que es un acuerdo, yo creo que es el acuerdo y del cual parten los demás, pero Ujú. es el más importante, el que maneja tu diálogo interno y el que puede hacer de tu vida algo más placentero o destruirla finalmente, Sí, 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 sí. o destruir la vida de otros. Exacto, exacto. Y bueno, yo creo que podemos pasar al segundo acuerdo, que es no te tomes nada personalmente. Sí, otro acuerdo que genera también muchas cosas positivas cuando comenzamos a integrarlo en nuestras vidas. Porque cuántas veces, no sé, una persona tiene un mal día. Yo recuerdo un ejemplo simple. Yo estaba en una bomba de gasolina, en una estación Ujú, de gasolina, y había una señora que estaba atravesada y yo no podía pasar. Y la señora literalmente estaba atravesada. Entonces yo recuerdo que yo le dije, bajé el vidrio y le dije, señora, ¿se puede mover un poco para yo pasar? Y la señora me dijo un montón de cosas ujú, y yo recuerdo que era tan mayor que yo me reí y le dije, Dios la bendiga. En ese momento fue como un quiebre para la señora y yo lo único que hacía era pensar, esto no es en mi contra, es que ella está sumamente estresada porque está atravesada, ujú, porque no sabe cómo salir de esta situación, todo el mundo la está atacando ujú, y definitivamente esto no tiene nada que ver conmigo. Y creo que en este acuerdo, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que eh, tomar es que en el momento en que no nos tomamos las cosas personales, fluimos mejor con la vida. O sea, lo que dice ujú, el otro no tiene nada que ver conmigo y eso me hace ir por la vida livianito. O sea, si no me saludó, tuvo un mal día o simplemente no busco explicaciones ante eso, sino que sigo con mi vida y ya. Y no es ujú, que no me importa absolutamente nada, ujú, pero entiendo que ni todo lo bueno ni todo lo malo me determina. Y de hecho... Miguel Ruiz lo dice. O sea, cuando me dicen que soy una persona exitosa o cuando me dicen que soy una persona fracasada, eso no tiene nada que ver conmigo. Esas son simplemente las proyecciones que tiene el otro ujú. ante mi situación. Sí, son percepciones. Son percepciones y las percepciones están revestidas de tanta subjetividad eh, que al final, eh, sí, yo creo que en la vida hay que aprender como a fluir. O sea, y yo creo que una de esas cosas, o sea, ese aspecto de que no tomarse las cosas o las situaciones de manera personal cuesta, porque hay veces que hay personas que sí te están haciendo las cosas. O sea, yo creo que aquí el tema no es pensar que no existe alguien que a lo mejor adrede quiera hacerte algo. Probablemente sí, pero el tema no es el otro, el tema eres tú. Y cómo tú lidias o llevas esa situación. Entonces, esta persona sí probablemente quiere hacerme esto. Bueno, sí, lo querrá hacer, pero yo no me lo voy a tomar personal, porque al final es lo que tú estabas diciendo, igual forma parte de esa persona y prefiero dejárselo a ella o a él eh, y ya está, y que esa persona que es la que en fines de cuentas está proyectando esa energía y está eh, haciendo, llevando a cabo ciertas acciones, prefiero dejarle las cosas a esa persona. Y, y eso pasa así, pasa en interacciones con extraños, así como a mí me ha pasado cosas así, que me han dicho, una vez recuerdo que estaba en un supermercado y yo tomé mi número y llaman mi número y yo voy.
y entregó mi número. Y una señora me dice, ¿no estás viendo que yo estoy antes? No sé qué y tal, y yo no, pero es que bueno, yo tengo este número y llamaron a este número. Mira, yo no sé, mira, la señora me dice, yo no sé cómo serán las cosas en tu país, pero en mi país, y yo la vi, yo, ay señora, no tengo tiempo para esto, me volteé y me fui. Y ya está, y la dejé a ella ahí con Con su su drama. discusión, con su Ujú. malestar. De verdad, yo dije, ¿qué es esto? O sea, no, no, señora, ya, quédese usted con su... Y fue un malentendido, a lo mejor fue que la persona llamó apresuradamente los números y no había terminado con alguien. O sea, no, no sé muy bien, pero ya está. Yo dije, yo no me voy a poner a discutir con esta señora por esto. Vengo más al rato, compro después o no compro o lo que fuera, pero no voy a dejar que su malestar, que no niego Claro. ni invalido porque él lo tiene que sentir o no, pero yo no voy a dejar que su malestar me genere malestar a mí. Y no voy a dejar que sus percepciones y su concepción del mundo y su malinterpretación de la situación, además, me genere a mí incomodidad, desdicha o frustración o, ay, me sentí discriminada o me sentí... No, o sea, no. Y Todas esas que cosas se las dejo a ella. sí, además, Oriana, estas situaciones reflejan, sobre todo cuando uno ha transitado un camino de autoconocimiento, es que no te está manejando la niña interior a través de las emociones, Ujú, sino que está allí presente la adulta responsable de una situación. ujú, ¿Sabes? Porque cuando está la niña interior, la que es dominada ujú, por todo un sistema de creencias, es la reactiva, es la que exagera la situación, es la que se va y se lleva a la señora para su casa y cuando llega se lo cuenta a todo el mundo y llama a una amiga y ¿sabes qué me pasó con una señora? No sé qué. No, en este caso es la persona adulta ujú, que vivió una experiencia, esa experiencia la dejó allí, la recuerda porque es parte de tu vida, pero no fuiste controlada ni manipulada por simplemente esa situación. Entonces, yo creo que esta parte de no tomarse las cosas personales, eh, es más fácil cuando la persona no tiene ningún lazo afectivo contigo, ¿no? O sea, alguien de la calle te dice un montón de cosas y tú puedes tomarlo así. Ahora bien, cuando es una persona cercana, cuando es una persona que realmente a ti te importa y te dice cosas muy fuertes, allí es donde está el verdadero reto. sí, el desafío está en ver cómo podemos manejar mejor estas situaciones en nuestras relaciones personales, porque por algo se llaman relaciones personales. O sea, Sí. y hay veces que nos cuesta manejarnos, sobre todo porque existe un mundo emocional que no podemos ignorar, ¿no? Eh, y creo que en las relaciones de pareja probablemente cuesta un poco más, pero tratando de entender que que las cosas le pertenecen a quien la está emitiendo y no te pertenecen a ti. Y solo te pertenecerán a ti si tú decides que así sea. Entonces, bueno, ahí también me puse a pensar mientras hablabas que hubo un momento, han habido situaciones obviamente que sí me he tomado las cosas personal y ¿Y eh, quién no hace eso? Yo creo que no todo he el mundo lo hace. y una vez me pasó así en un entorno laboral también, que yo le estaba haciendo el favor a alguien de atender a un cliente, porque mi área no es de atención al cliente. Pero esa persona estaba en el médico, yo no sé, yo lo que sé es que yo atiendo el teléfono y le empiezo a explicar a la persona que bueno, que yo iba a tomar como su solicitud, ya ni siquiera me acuerdo qué era, de qué se trataba específicamente, pero y que esta persona no se encontraba, que le iba a dejar el mensaje para que le diera la respuesta apenas se incorporara a su trabajo.
Bueno, yo no sé, el señor es muy molesto, así como a veces nos ponemos las personas, porque uno dice, no, que la gente se pone loca, uno también a veces como cliente, a veces también se pone loco. Eh, y el señor me dijo algo así como que él quería que alguien eh, con la edad suficiente lo atendiera y no aquí en Chile como a las personas, a las mujeres jóvenes le dicen no una lolita. Entonces, cuando él me dice a mí Lolita, yo que me molesté muchísimo. Yo le dije, ¿cómo que Lolita? Yo no soy ninguna Lolita. Le dije, ¿no? No sé, en venezolano sería como decir una Una carajita. chamita, una chamita. Y yo le dije, yo soy una mujer, en ese momento, no sé, tendría yo como 33 años. Yo soy una mujer ya de 33 años, yo soy una profesional, que no sé qué, usted me respeta y no sé. Y dale, pero yo me molesté tanto, tanto, tanto. O sea, el señor casi que me lo comí vivo por teléfono, no insultándolo, pero sí molestándome. Y tal, bueno, porque yo sentía que él me estaba subestimando, pues. Y yo digo, bueno, pero hoy por hoy también, no sé, creo que le diría, ok, está bien, sí, bueno, estoy tratando de atenderlo lo mejor que pueda. ¿Sabes? Y como Claro, que creo que haría eso, ¿no? Pero sí, y es así, yo recibí lo que él quiso darme y tuvo el impacto en mí, me generó a mí mi malestar y yo digo, bueno, por, vale la pena. O sea, sí, él me quiso despreciar, él me quiso denigrar, pero yo se lo permití. Y creí que reaccionando de esa manera lo estaba poniendo en su lugar, pero realmente no. te Realmente, sacó a ti de tus casillas y te llevó a un proceso bastante complejo. sí, Porque yo me un imagino que mole- durante ese día estuviste molesto. Y no, yo hablé con mi jefe, le dije, mire, este señor me trató así, ¿cómo es posible? No sé Claro. qué. Pero bueno, después el señor, él escribió un correo como que yo malinterpreté, que él no me quiso decir nada, tal, y que bueno, que yo me insulté porque pero bueno, yo sí sé lo que él me quiso decir, no fue que yo lo malinterpreté. Sin embargo, eso, no es que uno va a ser ingenuo y uno va a decir, la gente te va a andar insultando y uno va a decir, ay, no, él no me quiso decir eso, no, pero sí no dejar que esas cosas que nos afecten nuestras emociones, que nos hagan pasar un mal rato, yo creo que por ahí va Claro. más la cosa. Y que también, Oriana, pensar que todas las proyecciones de las personas están en torno a nosotros mismos. Es como un acto egoísta, es creerse el centro del mundo. Es así Ujú, como que, o sea, yo le importo tanto a la gente que mira, o sea, es vivir como en ese protagonismo interno de, es que me está viendo mal, es que me dijo esto porque por tal cosa. Eso es un acto demasiado egoísta y egocéntrico, ujú, pensar que todo tiene que ver conmigo. ujú. Horrible. Y uno lo ve mucho, que uno ve gente así de que siempre está como con esa mentalidad de que la gente me envidia, me quieren hacer daño, sí, yo tengo enemigos, y, O comenzar a manejar ese diálogo interno de que hoy me saludó distinto y no siempre como me saluda o- eh, este, todos los días. Entonces es ujú, como crear un diálogo interno, qué le pasará, qué estará haciendo. Y recordemos que donde ponemos nuestra energía, allí todo se expande. Entonces si ujú, nosotros estamos poniendo nuestra energía en el otro, estamos dejándonos a un lado y estamos, no sé si es la forma correcta de decirlo, pero estamos perdiendo el tiempo porque el comportamiento de otro no está bajo nuestro control. Lo que está ujú, bajo nuestro control es las acciones que hagamos, donde pongamos nuestra energía, nuestros pensamientos,
cómo llevemos a cabo nuestro día a día, en qué nos estamos enfocando para finalmente vivir en armonía. Entonces, creo que este acuerdo, al integrarlo, nos lleva a vivir eh, desde la libertad y desde la plenitud del ser. Es, Ujú, o sea, realmente entender que lo que yo tengo en mi interior es lo que importa y es ujú, seguir trabajándome, seguir construyendo esa mejor versión de mí sin tomarme las cosas personales, sino fluyendo ujú, con las cosas que pasan. No es ujú. que, como dices tú, nada me va a afectar, pero, o sea, yo puedo ir trabajando en lo que voy a permitir que me afecte o no. Y qué bien que a veces hay situaciones en las que uno mismo ha incurrido en eso. Hay veces que uno por dentro está sumamente feliz y estás en un momento en el que te sientes pleno y tal, y tu forma de interactuar con el mundo, ¿cómo va a ser? Desde ese sentimiento interior que tienes, desde esa felicidad que quieres, que llevas dentro de ti, que quieres compartir e irradiar, porque es que es involuntario. No es que tú dices hoy, ay, hoy estoy feliz y voy a ser feliz y voy a proyectar mi felicidad, es que es natural. Y lo mismo ocurre con cuestiones negativas. Entonces no es de que la gente va a decir, ay, mira, que estás feliz conmigo o no sé qué, no, no, no. Es un estado interior tuyo. Y lo mismo pasa con estados negativos. Hay días en los que estás pasando por tristeza o por rabia o no sé qué, y eso es lo que proyectas al mundo. Y así como nos pasa a nosotros, les pasa a otras personas. Entonces uno a veces está así como que, bueno, fulano siempre suele ser así y de repente hoy me habló mal o no sé qué. Y entonces uno empieza, pero ¿por qué me habla a mí así? Pero no sé qué, ¿es que acaso yo le he hecho algo? No, es que las personas por lo general, claro, uno tiene que aprender a gestionar eso, no es porque tú estés molesto un día vas a empezar a tratar mal a la gente y la gente tiene que simplemente aceptar que me tratas mal y ya. Uno tiene que aprender a gestionar esas cosas. Pero es sencillo, hay veces que las personas van a actuar y van a hacer las cosas en base a sus propios estados y no tienen que ver con uno. Entonces, con más razón todavía, no hay que tomarlo, no hay que tomarlo personal. Así es. Entonces, finalmente es como entender que cada quien vive su mundo Mm, y que en la medida en que yo controle mi mundo, todo va a fluir mejor en mí porque es en lo único donde tenemos influencia en nosotros mismos, no en los demás. en nosotros mismos, correcto. Y también nos permite vivir más tranquilos. Porque imagínate esa cuestión allí de que, así como tú dices, ese ejemplo que pusiste, de que, ay, ¿por qué fulano me habrá tratado así? Y entonces empiezas y mira, y entonces empiezas a analizar cada gesto, cada cosa, viste que si me está tratando así, viste que no sé, que hay algo conmigo Y que, y no sé Oriana, qué, esto pasa muchísimo en las personas que son extremadamente y, celosas, e que sí inseguras. sí, Ujú, celosas y inseguras, ujú, que tienen ese condicionamiento siempre ante lo que está haciendo el otro y se pierden en sí mismas por ujú. vivir la vida del otro y quizás lo que hacen es como llamar y obstinar a la otra persona. No, y bueno, hay que vivir como con más tranquilidad y sin tanto sobreanálisis de las conductas de otros y no sé qué, porque cada quien está en sus procesos y, y eso, ¿no? Y yo creo, mira, otra cosa que también pasa mucho es que si una persona cercana, y eso yo creo que le pasa mucho a las personas empáticas, que sienten que siempre tienen que todo a su alrededor, tienen que arreglarlo. Entonces, vamos a suponer que un amigo o una persona muy querida, un familiar, de repente está pasando por un proceso de tristeza. Y entonces, no, yo necesito hacer algo para que esa persona se sienta mejor y tal, y a lo mejor no, tienes que dejar que la otra persona viva su proceso y tú no sentirte mal porque la otra persona esté viviendo un proceso y a lo mejor en tu intento de hacerla sentir mejor no lo logras. Porque hay gente que dice, pero no estás viendo lo que yo estoy haciendo por ti. Sí, puede que uno lo vea,
pero hay veces que hay situaciones que uno tiene que dejar vivir y tiene que dejar que fluyan en uno y bueno, y la persona que está intentando hacer esfuerzo porque te sientas mejor, no es que no se quiera valorar, pero también es decir, ¿sabes qué? A lo mejor solo necesito que estés y no necesito que hagas más nada. Y no necesito yo para reafirmarte a ti que todo está bien, sonreír o cambiar mi estado interior, porque bueno, cada quien tiene que vivir los estados que les correspondan, ¿no? Siempre y cuando eh, haciendo la salvedad de que no sea una cuestión de algo clínico, no es que una depresión sí necesita ser atendida, sí necesita Claro, acudir a un especialista, es otra cosa, pero eso, bueno, eso pasa mucho, pues, de que uno a veces necesita ciertos espacios y ciertas cosas y no tiene nada que ver con alguien más, tiene que ver con uno mismo. Y lo mismo le sucede a otras personas. Entonces, así es. el número dos, no hay que tomarse las cosas personalmente. Así es. Y el tercer acuerdo, que está muy relacionado con el anterior, y es no hagamos suposiciones. Yo creo que este acuerdo va estrechamente relacionado a los dramas creados por distintas situaciones que nos imaginamos, ¿no? O sea, Ujú, muchas veces uno, no sé, comienza tiene una entrevista de trabajo y es que, ¿será que va a pasar esto? O tus expectativas son demasiado altas o el drama que estás creando y la catástrofe que estás creando es terrible, que eso incide muchísimo en los resultados. Entonces ujú, yo creo que sí debemos, sí o sí, vivir el presente, conectar con lo que está pasando, ser realista, ver ujú, cuáles son nuestras necesidades, nuestras capacidades, quiénes somos, cómo estamos actuando y dejar de tener tantas proyecciones, tanto, digamos, de manera exagerada negativas o de manera exagerada positivas, porque eso es lo que crea un abanico de emociones que no tienen ningún tipo de sentido, porque casi siempre el 100% de esas cosas que nos imaginamos muchas veces no ocurren. Ocurren cosas que nos pueden sorprender. ujú. Y que fíjate que digo que está muy estrechamente relacionado con el anterior, porque fíjate que uno a veces está y así, ay, fulano me saludó y extraño. Esto debe ser por esto, por esto, por esto. Ujú. O debe ser. Y uno empieza a pensar cualquier cantidad de cosas que nada que ver. O muy típico ahora que uno proyecta tanto de la vida en las redes sociales. em, por ejemplo, pasa en este caso de que uno migró, uno puede poner una foto en un lugar y la gente ya puede asumir que uno tiene plata o uno mismo hace asunciones mira cómo fulano vive la vida, mira que le está yendo súper bien. eh, o qué sé yo, o sea, pone unas palabras con unas frases. A mí me ha pasado, hay gente que a mí me ha dicho, ¿por qué tú pusiste esto? Es que, no sé, quiere decir tal cosa. Y uno así como que, ¿de qué estás hablando? O sea, yo pongo eso en mi estado porque me da la gana. O sea, no tiene nada que ver con nadie, porque tienes que asumir cosas que no tienen que ver. Uno también ha caído en ese tema de que asume cosas, o sea, no es que sean los demás nada más quienes asumen. Eh, Todos vamos asumiendo situaciones, sacando conclusiones de, de una externalidad que comunica muy poco o nada, ¿sabes? Sí, y que aquí también entra lo que tú decías al principio, de una comunicación asertiva. Si Ujú, tú sientes que alguien está haciendo algo y lo estás tomando personal de alguna manera, te comienzas a hacer suposiciones, no sé qué, lo más responsable es hablar con esa persona de manera adulta y validar si lo que tú te estás imaginando es o simplemente es una proyección de tu mente. Y que, Bianca,
hay cosas que ni siquiera nos corresponden ni siquiera preguntar. O sea, si una persona está poniendo una foto o está eh, haciendo, mira, por ejemplo, hay gente que yo he escuchado a personas que critican a otras porque, por ejemplo, le falleció un familiar y no puso nada en un estado. Fíjate, a fulano se le murió yo no sé quién y no puso nada, ni siquiera se debe acordar, ni siquiera le debe importar. ¿Qué sabes? O sea, no todas las personas publicamos nuestras vidas ni exteriorizamos nuestros sentimientos. Entonces, hay cosas Sí. que sí pasan por el hecho de que no supongamos situaciones, hablemosla, ¿verdad? Si son relaciones que tienen la confianza, tienen que ver incluso con cosas propias, porque del resto, si es simplemente porque quiero opinar de la vida de alguien, porque estoy más pendiente de la vida ajena que de la vida propia, ahí no tengo ni siquiera por qué preguntar, no cabe. Y yo creo que las personas incurrimos muchísimo en ese error de pensar o de sacar conclusiones sobre cosas, primero, uno, que no nos competen y dos, que no tenemos ni la más remota idea, ¿sabes? Eh, y bueno, si estamos hablando de familia, si estamos hablando de relaciones cercanas en las que a lo mejor se puede dar un malentendido, es eso, es ir, Preguntar de manera no, responsable. exacto, es uno, no vamos a tomarnos, vamos a aplicar los otros dos acuerdos, no vamos a tomarnos los personal, una situación o algo, y vamos a hablarlo, como tú estabas diciendo, vamos a aplicar el acuerdo número uno, desde una comunicación asertiva, siendo impecable en la manera en la que nos dirigimos al otro, eh, para también imprimirle el respeto que se merece la persona y que nos merecemos nosotros mismos. Sí, y que ahí, Oriana, con eso que dijiste, me vino a la mente algo que me pasa la mayoría de las veces. Tú sabes que yo no recuerdo las fechas de cumpleaños de nadie. O sea, a mí a veces hasta se me olvida mi cumpleaños. Y no es algo que yo hago con mala intención. Y tampoco es que estoy pendiente de las redes sociales para que me avise, porque para mí es importante felicitar a la otra persona. Si de alguna manera me entero, obviamente que la voy a felicitar. Pero si no me entero, no significa que esa persona no sea alguien especial en mi vida. O sea, simplemente Ujú, es mi personalidad. Y yo he recibido reclamos de personas, ¿cómo es ujú, posible que no me vas a felicitar? Sobre todo de personas que a lo mejor tienen bueno, son muy sensibles o todavía no han terminado de conocerme, qué sé yo. Y entonces yo me he visto en situaciones donde tengo que dar explicaciones y digo, es que a mí hasta el primer cumpleaños de mi hijo se me olvidó. Yo recuerdo que yo recibí un mensaje de la abuela, ay, hoy es el primer cumpleaños de Dani, y yo, ¿y qué? No puede ser. O ujú, sea, imagínate. Entonces, no es que para mí esa persona no sea especial, sino ujú, es que eso no está dentro de mi lenguaje del amor. Eso no está mm, dentro de mis prioridades de vida. O ujú, sea, entonces, si me acuerdo, soy capaz de hacer una fiesta, soy capaz de organizar una sorpresa, soy capaz de hacer un montón de cosas, pero no es mi prioridad. Entonces, el hacer suposiciones, de decir, bueno, Bianca no se acordó, Bianca no me felicitó porque Bianca está molesta, porque no sé qué, no le es importo. absurdo, es absurdo. Entonces Ujú, esas cosas pasan muchísimo en las actuaciones que tienen los demás con ciertas cosas. Entonces comenzamos a interpretar y a generar ese montón de preguntas, ese montón de reflexiones que nos llena de una gran carga emocional que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Y qué ujú. hace esto? Al final, como que va creando un montón de incomodidades en la relación que no tienen ningún tipo de sentido. Mm. Y que nos pueden hacer sufrir y nos pueden generar malestar de manera innecesaria o lo contrario. Sí, Yo recuerdo que
sobre todo cuando uno era adolescente, que si fulanito me vio, que si, ¿sabes? Y empezar allí a sacar una serie de conclusiones. No, sí, es que sí estoy segura que le gusto y probablemente no, simplemente te vio y ya, porque estabas Exacto. allí. Y que también, Oriana, tenemos que entender que la suposición simplemente nos lleva a un terreno irreal. O sea, totalmente irreal. Y muchas veces, porque yo también me he visto en esos escenarios, es que seguramente pasa tal cosa. Y lo que hago es el ridículo, porque es poco probable que esté pasando eso. Entonces, de verdad que también esto es un acuerdo muy importante que tenemos que integrar para vivir igualmente en armonía, o sea, dejar de Ujú. suponer. Y que la suposición está tan revestida de nuestro mundo interior. Sí, total. Entonces, de cómo, de la manera en que uno lo vea, eh, va a ser desde la subjetividad, nunca desde la objetividad y nunca desde el conocimiento pleno del otro, ¿no? Entonces, sí, me parece que es un acuerdo difícil porque constantemente estamos evaluando el mundo eh, y sacamos conclusiones en base a a todas las cosas que se nos presentan. Probablemente no es sencillo, pero creo que aplicándolo en estas condiciones, sobre todo en los estímulos que recibimos hoy en día, de que a lo mejor podemos dejar de ver a personas o tenemos distancia de sus situaciones y tal, pero sacamos conclusiones por fotos, por redes sociales, por una serie de cosas que no dan cuenta de una totalidad. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la gente de la farándula, ¿no? Que a veces de repente ponen una cosa o tenemos un vistazo nada más de su vida y ya las personas creen que conocen a las Sí, personas de la farándula y tal, y siempre están mostrando la parte de sí que quieren mostrar. Y yo creo que eso lo hacemos todos, todos terminamos mostrando lo que queremos mostrar. Y, y ya está, hay que conformarse con eso. Y me parece incluso que forma parte del principio de la ciencia. La ciencia dice, limítate a analizar lo observable. Ya está. ¿Y qué es lo observable? Y además descríbelo de la manera eh, más objetiva posible. Es un objeto con tales y tales características. Ya, es eso. Es una mesa que tiene cuatro patas, que es redonda, que ya está. No es que, no es que, es que, bueno, es que si me cae en el pie me duele. No, ya eso es otra cosa, ¿sabes? Y yo creo que las personas claro. siempre tendemos como a ir a esos escenarios imaginarios que a veces no nos favorecen. Y que podemos dañar relaciones, Mm, suponiendo, podemos atropellar procesos, podemos sabotearnos cosas simplemente por hacer suposiciones, porque si tenemos un proyecto y de repente nos ponemos a suponer, va a pasar tal cosa, o el día que hice tal cosa, esto fue el desenlace, no sé qué, quizás los miedos me invaden y no voy a actuar. Entonces al ujú, final lo que hacemos es detonar un montón de situaciones irreales que no nos van a ayudar en absolutamente nada. ujú, ujú, Y como dices tú, no es fácil, ujú, pero es cuestión de qué estoy haciendo con el conocimiento que estoy integrando. O sea, estoy ujú, tomando acción, quizás un día no soy un ser humano, puedo suponer, ujú, pero crear el alerta, ser la persona que vigila esos pensamientos, esas emociones y decir, bueno, ya va, ujú, vamos a pisar tierra de nuevo y qué es lo que está pasando. Y ese es el trabajo del crecimiento personal. Es un trabajo diario, ujú, constante, es algo que nunca va a parar. ujú, ujú. Sí, estamos de acuerdo en esto. Y bueno, eso nos lleva al cuarto acuerdo, que a mí me parece que es un acuerdo maravilloso, que es hacer siempre lo máximo que podamos hacer o ser. Sí, es muy bonito, ¿no? Porque
es hacer lo máximo, pero sin salirnos de los límites. Él lo aclara muy bien allí. Mm, Él dice, es hacer lo máximo, por ejemplo, en el trabajo, en tus relaciones, pero sin descuidarte. No es ujú, que de repente vas a dar más allá porque estás pensando que estás haciendo lo máximo, pero finalmente te estás descuidando a ti misma. Es mm, tener ese punto de equilibrio. Y creo que ahí es donde la mayoría de los seres humanos como que perdemos el control, porque cuando no nos conocemos, cuando no nos ponemos como prioridad, nos vamos hacia los límites. ujú. Tú sabes que cuando leí eso, eh, reflexioné, por ejemplo, en base en mi antiguo trabajo. Ujú. Yo llevaba el área de comunicaciones y no sé qué, y estaban preparando como estábamos preparando una presentación con los objetivos del año por cada área de trabajo. Entonces, cada departamento se sentaba conmigo, no sé qué, y me decía, mira, yo lo que quiero es comunicar esto, vamos a arreglarlo, no sé qué, ya, ya, ya. Entonces, recuerdo que hubo un compañero que decía este, que uno de sus objetivos era cumplir y exceder la meta que le habían puesto de ventas, de no sé qué. Y yo lo veo y le digo, ¿por qué vas a comprometerte a exceder algo que a ti te están pidiendo que hagas hasta aquí? Tu desafío personal, porque es tu desafío personal, es excederlo, porque bueno, quieres dar más, quieres a ese desafío que te han puesto, tú sientes que tú le puedes dar un plus. Pero ¿cómo lo vas a comunicar en una reunión de equipo del inicio de año? ¿Cómo te vas a comprometer desde una vez a más? ¿Sabes? Y él se quedó así, digo, porque ya ahí tú estás estableciendo ese compromiso, tú estás estableciendo de que si a ti te están diciendo, no sé, es un ejemplo que no tiene que ver con eso, pero si a ti te están diciendo que tienes que vender $200,000, allí tú estás diciendo que vas a vender más de $200,000 y ya es como que no, tú tienes, o sea, y digo, tú vas a tener todas las condiciones y estás seguro que vas a tener todas las condiciones para dar ese máximo, y que no es el máximo, es dar más. Y él se quedó así, digo, porque ahí estás tú generando un compromiso. Y se Claro. quedó así y me dijo, oye, es verdad, a mí me están exigiendo esto y ya era alta, o sea, la meta que ya le estaban poniendo era alta, era ambiciosa, no es que era una cosa pequeña. Entonces, no, es verdad, cumplir mi meta. Y yo, y tú vas a estar trabajando en tu interior, con tus capacidades, con tus cosas para dar el plus, pero no hagas ese compromiso de lleno, ¿no? Porque quizás esta persona lo que estaba buscando era la Validación, validación. Ujú. validación. Estaba, Sí, estaba buscando validación. Entonces, y, y entonces él me dijo, no, sí, oye, es verdad, no voy y al final no lo hizo, ¿no? Y esa fue mi recomendación. Y yo creo que eso nos pasa en distintos ámbitos. Es como que en nuestras relaciones es como que no, yo estoy dispuesta a dar hasta aquí y ya no, en las relaciones es como que tú tienes que darlo todo. Lo que eres y lo que no eres también. Este, en el ámbito laboral, bueno, o sea, tú tienes no hay que poner límites en el ámbito laboral. ¿Sabes? Tú tienes que demostrar que eres capaz de todo por ese empleo. Este, con tus hijos también, no hay límites con los hijos, porque además ujú. socialmente está mal visto, ¿no? Tus hijos tienen que ser tu razón de existir, tú quedas anulado en la vida después que tienes un hijo y ya está, o sea, tu razón de ser es tus hijos, tú das la vida. O sea, imagínate el peso de esas palabras. Tú tienes que dar la vida por tus hijos, dar la vida por tu familia, dar la vida por tu pareja. O sea, Hay una es palabra fuerte. cliché que siempre está, que dice todo el mundo, es que mis motores son mis hijos también. Sí, también lo dicen. Entonces, Ujú. no es que andemos por la vida
apostando a ser mediocres y a decir, no, hasta aquí es que yo quiero dar, ¿no? Es dar el máximo posible de lo que tú puedes ser. Y eso también, de lo que mucho hemos hablado aquí, es apostar al autoconocimiento y decir, yo puedo hasta aquí. Mis capacidades dan hasta aquí, mi amor da hasta aquí, mi compromiso laboral da hasta aquí, y puedo hacerlo con estas herramientas porque esto es lo que me permite llegar hasta acá, ¿sabes? Y que además, Oriana, cuando das tu máximo esfuerzo, te sientes bien, no hay remordimiento. O Mm, sea, por ejemplo, tú terminas una relación amorosa y sientes que diste lo mejor de ti. Cuando termina, tú te sientes bien, porque ujú, independientemente como haya sido, tú no ujú, dejaste una deuda allí. Igual en un ujú, ambiente laboral, si mm, tú hiciste un buen trabajo, hiciste una buena ejecución, tú te sientes bien. Y eso pasa en absolutamente todo. ujú, El tema acá es el saber reconocer dónde está ese límite, hasta ujú, dónde yo estoy dando mi mayor esfuerzo y hasta dónde yo me estoy descuidando por buscar la validación externa, por seguir patrones, por seguir en lo que dicen los demás, ¿sabes? ujú, ujú, ujú. Y también partir del hecho de que, eh, mm, y vuelve como que al punto inicial de ese sueño colectivo en el que estamos inmersos, en ese tema de creencias y de imposiciones, en el que se nos dice que ser buen hijo es esto, es vivir en una cultura de sacrificio, ¿no? Ser buen hijo es sacrificar todo por tus padres, seguir los lineamientos de tus padres, asumir todas las responsabilidades una vez que uno es adulto. Ajá. Ser buen padre es vivir en esa cultura del sacrificio, es darlo todo por sus hijos. Ser buena pareja es también un sacrificio. Este, y, y no se trata, o sea, no, yo creo que vivir inmersos en eso genera un gran pesar, eh, en base al hecho de que tenemos deudas con las personas y no nos estamos entregando desde la autenticidad, desde el amor, dando nuestro máximo posible. Claro, la plenitud de tu ser se queda se disuelve en el tiempo, ¿no? Porque Ujú, tú puedes comenzar cualquier tipo de relación laboral, personal, ujú, con emociones muy bonitas, pero en el ujú, momento en que tú comienzas a seguir esos patrones externos y olvidar tu sensación, o sea, qué es lo que tú realmente quieres de esa relación, qué es lo que quieres lograr y hasta dónde tú eres capaz de dar, porque te sientes bien hasta allí, es donde comienza la huida. Yo recuerdo que cuando tú y yo trabajábamos juntas, una de las cosas que nos llevó a estudiar fotografía fue sentir que estábamos dando nuestra vida en ese empleo y ujú, comenzamos a buscar de alguna manera espacios que nos conectaran con nuestro verdadero ser. ujú, ujú. Lo Entonces, recuerdo perfectamente. sí, entonces es como realmente disfrutar, no hacer las cosas porque esto es lo que esperan los demás, sino Ujú, hago las cosas desde mi pasión, desde mi disfrute, y allí es donde yo realmente voy a vivir en plenitud. ujú. Y yo creo que este ejemplo o este acuerdo, creo que es, es uno de los más, bueno, yo creo que todos representan un desafío, ¿no? Porque siempre creemos que tenemos que dar más, ¿no? Siempre creemos que en todos nuestros entornos, tenemos Siempre hay un remordimiento ahí, que una para... vocecita que te dice, tienes Ujú. que un poquito más. Y fíjate, aplicado al mundo, no sé, corporativo o de los emprendimientos, por ejemplo, se tiene esa creencia de decir, bueno, el cliente siempre tiene la razón. Entonces tú tienes que hacer todo lo posible
para que el otro se sienta todo lo posible y lo imposible, para acceder a las exigencias de otras, de servicios, por ejemplo, de cosas que ni siquiera están dentro de, de, de nuestro alcance para, no sé, para retener ese cliente o para hacerlo, fidelizarlo, etcétera. Y no, tienes que hacer el máximo posible dentro de tus capacidades, ¿no? Y tratar de ser el mejor emprendedor que puede ser, tratar de ser la mejor pareja que pueda ser, partiendo de establecer límites sanos, aquí lo hemos hablado, eh, y apostar a una vida más consciente de sí y del entorno. Claro. En resumen, es como trabajar duro en Mm. cada situación, pero siendo feliz. Es dando lo mejor, pero siendo feliz. En el momento en que yo comienzo a sentir incomodidad, es cuando ya yo estoy excediendo mis límites. Sí, entonces nada, tenemos que aplicar esos 4 acuerdos con nosotros mismos, eh, vivir, apostar a recordarnos en situaciones, en aprender a ser impecables con nuestras palabras, a no tomarnos las cosas personalmente, a minimizar esas voces que a veces nos hacen suponer situaciones que no existen y hacer lo máximo que podemos hacer en cada aspecto de nuestra vida. Integrar esos 4 acuerdos nos transforma. Así es. Y bueno, yo creo que ya vamos a cerrar esta reflexión de este contenido extra. No sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal y déjenos en los comentarios qué otra discusión quisiera que establezcamos acá. Gracias, Chao. gracias, chao. Chao.